Ok, bueno, empezamos a grabar. Me señalan así si ya les sale que está grabando. Sí. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a todos al episodio número 23 de Natural Spanish. Hoy tengo un día muy soleado afuera, como lo pueden ver en el video para los que vayan a ver el video. Y pues tenemos una invitada muy especial también esta vez. Pero primero, ¿cómo estás, Magali? Hola Javier, muy bien, aquí ya quería entrevistar a nuestra invitada. Nos volvimos otra vez muy internacionales. Y bueno, muy interesante va a estar el episodio de hoy. Sí, nuestra invitada es Jennifer de Ecuador. Bienvenida, Jennifer, a Natural Spanish. ¿Cómo estás? Hola, hola a todos. Gracias. Hola Javier, hola Magali. Gracias de estar aquí. Muy, muy agradecida de estar aquí y de tener la oportunidad de hablar con ustedes. Yo estoy muy bien. Emocionada. Sí, súper bien. ¿Por qué no nos cuentas un poco de dónde eres, en dónde vives y a qué te dedicas? Que creo que va a ser muy interesante para las personas que nos escuchan. Ok. Entonces, les cuento, bueno, yo soy ecuatoriana, nacida en la ciudad de Guayaquil. Y desde el 2003, hace 18 años, vivo aquí en Italia, actualmente en la ciudad de Firenze o Florencia, como es conocida en el mundo hispano. Em, y vivo aquí con mi esposo. em, y también actualmente hacemos como un segundo trabajo, por así decir, enseñando el idioma italiano a los hispanohablantes, más que todo. Y hace un poquito hemos también comenzado con el español para los italianos. Wow, imagino que has encontrado muchas diferencias o similitudes, ¿no? Con el italiano, ya que eres hispanohablante. Cuéntanos un poquito de esas diferencias cuando llegaste allá. Sí, wow, cuando llegué era una adolescente, tenía, si no me equivoco, entre 13 y 14 años, entonces, claro, no sabía ni J de italiano, o como dicen, un H, o sea, la H de italiano. Entonces, claro, el primer año fue bastante difícil y comprender el idioma, hablarlo. Y siendo muy pequeña, lógicamente mis padres, porque llegué con mis padres, aprovecharon a que pudiera estudiar, justamente porque era menor de edad. Entonces aprovechar con los estudios y fue un poquito traumático, digamos así, porque cambió toda tu vida, el clima, las personas, la cultura, el idioma mismo. Em, Entré al inicio como oyente, porque ya el periodo escolástico había comenzado, entonces me dieron la Sí. oportunidad en esa escuela de poder hacer mucho, de oír mucho, ¿no? Solamente cómo hablaban los profesores, mis compañeros de clase. Y aprenderme frases muy sencillas, como por ejemplo, puedo ir al baño, me llamo Jennifer, soy de tal país, de tal ciudad y cosas así, al inicio, muy, muy inicio. Ujú. Entonces, son las típicas frases que hay que aprender siempre, ¿no? Que vienen en los libros de viaje. Estoy seguro de para ti que nos escuches ahorita que estás aprendiendo español, entonces es el primer contacto que tienes, ¿no? Cómo sacar dinero de un cajero, cómo pedir indicaciones o direcciones para lugares, para el baño. Exacto. Y que al final ¿cómo se puede decir? Se rompió un mito, entre comillas, de lo que dicen que pues que el italiano hay que agregar una i, italianini, sencillini, nananini y cantadito Ajá. y ya,
pero no es así, no fue así como con el español, que también dicen, no importa, hay que agregar una S y ya hablas Ajá. español. No, no es así, no es así, pero fue un reto, entre comillas, al inicio, pero claro, después, poquito a poco, escuchando mucho los nativos mismos del lugar. Yo al inicio llegué al norte, en la ciudad de Parma, un poco cerca de Milán. Entonces, claro, allí es un tipo de acento, un tipo de hablaban siempre italiano, pero claro, era un poco más cerrado. Entonces, agudizar mucho el oído también me ayudó en parte. Ujú. Como entrenar el oído, ¿no? Sí. Es muy importante. Y qué bueno que aclaras eso del INI. Me da mucha risa porque entre amigos, ¿no? También tengo una amiga que siempre dice perrini. Y así, justo cuando hace como 2 semanas que una entrevista que me hicieron en italiano y me decían eso, ¿no? De que dicen que para español solo agregar la S y que aunque nos entendemos, pero pues no es lo mismo ya estudiarlo bien. Sí, ¿verdad? Sí, de lo que comentas, pues hay muchas cosas que se me vinieron a la mente, pero una de ellas es que preguntan seguido si entre las lenguas romances hay similitudes, si hay similitud entre el español y el francés o el español y el portugués, o si podemos entendernos entre nosotros mismos cuando hablamos con alguien de otra lengua romance. Y creo que, bueno, en mi experiencia personal, cuando no había estudiado francés todavía, no lo entendía para nada. Si escuchaba a alguien hablarlo, no lo entendía. Con el portugués, igual. Y ahorita regreso al portugués por una razón. Pero con el italiano, me da la impresión de que si alguien habla despacio, yo puedo entender algunas de las cosas que dicen y con el contexto entiendes como el significado de la frase. Y tal vez pasa lo mismo con los italianos, ¿no? Menciono del portugués porque el portugués yo no lo entiendo cuando lo escucho, pero sé que los portugueses, para ellos, como que es más fácil entender el español Sí, cuando ellos lo escuchan. Entonces, pues para la gente que tenga dudas en cuanto a qué tan similares son las lenguas romances, ¿cuál sería tu experiencia con el español? Jennifer, ¿crees que... Y tú también, Magali, porque has estado aprendiendo italiano por ya bastantito tiempo. ¿Creen que se les hizo más fácil aprenderlo porque ya sabían español? Mm, Dale, Magali. ah, yo primero. Pues sí, es que sí hay unas palabras parecidas y pues tal vez entiendas el mensaje, pero sí hay la idea general, tal vez, ¿no? La entiendas como algunas partes, pero sí hay unos verbos y conjugaciones que si no las conoces, pues no entiendes, no sabes de qué están hablando. Y pues sí, luego a mí se me olvidaba y mientras estaba estudiando y luego le preguntaba a mi hermana o a mi mamá, así de, ¿ya viste lo que dijo? Y ella así de, pues no lo entendí. ¿De qué estás hablando? Y según yo sí lo entendía, ¿no? Pero sí, pues sí tienes que saber algunas cosas para poder entenderle al 100% o la Ujú. mayoría, ¿no? Sí, no, ¿verdad? Hay similitudes, sí, hay cosas Similitudes. similares. No sé si se dice similitud. Hay bastante parecido con Ujú. ciertas palabras en italiano, pero em, el italiano, lo chévere, lo particular es que el italiano, ¿verdad? Quizás puedes entender un contexto, puedes entender ciertas palabras, pero también al mismo tiempo te ayuda el hecho de que el italiano gesticula, o sea, hace gestos, ¿no? Entonces, quizás si no entiendes, haces una cara que no comprendiste, te lo hace entender de otra forma. O sea, y ahí te vas ampliando como mentalidad y todo eso, ¿no? Pero hay los falsos amigos, que esos también engañan mucho con Sí, español e bastante. italiano. Sí. Los falsos amigos. ¿Recuerdan algunos de casualidad entre el italiano y el español? El clásico, que es la palabra burro.
que para nosotros es el animal, y en italiano es mantequilla. En español, disculpen, es mantequilla. Ah, Otras que me viene a la interesante. mente, quizás la palabra carta. La Ujú. carta para nosotros es, ¿no? Va dirigida a alguien, ¿no? Uno escribe y se la pone en el sobre en español, ¿no? Una carta. Y en italiano significa el papel. La palabra carta Mm. significa papel. Y así. Y folio, ¿no? Es la hoja. Y la hoja, exacto. La hoja es el folio. Hoja o papel es el folio. Sí, Ujú. folio para mí en español es como un número de serie, ¿no? Sí. De algún, no sé, documento o algo Ujú. así. ¿Verdad? Igual ahí podemos aplicar, Javier, como decíamos el episodio pasado, ¿no? Como que agarras el contexto y vas como asociando y tal vez por ahí puedas aprenderlo más fácil, pero pues sí son cosas diferentes. A mí, yo Sí, siempre, perdón, menciono lo del caldo, que es Ajá. calor, y caldo que es como una sopa caliente más o menos, o ¿cuál otro? Hay uno que en la semana, no me acuerdo la palabra, pero hay varios que dices, ay, ¿cómo? No tiene nada que ver. Me decían, bueno, ese no es falso amigo, pero es una palabra, aquí decimos borrador, para cuando borras, ¿no? En pizarrón, y Ujú. allá que se llama chimosa. En Me- italiano. Ajá, así. Sí, 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 también la usan. Sí, sí, sí. ¿Tú cuál es el O más usado? estaba pensando, cancello, cancelletto, Ah, cancelletto, cancelletto. Estaba recordando los años del colegio, sí. ujú. Eh, sí, estaba pensando, sí, chimosa. O chimosa o cancelletto, que era más de, creo, de los chicos que lo decían más común. La chimosa o el cancelletto. Mm, mm, Y entonces, cancello. pues hay unos muy diferentes, ¿no? Unas palabras que nada que ver con el español. Y de hecho, ahora no sé si puedo, sucedió a mi mamá, claro, también cuando eh, que había fallecido alguien. Entonces ella fue a su entierro de esta persona que había muerto y no se acordaba cómo decir el pésame, ¿no? Uno a veces sencillamente dice mi más sentido pésame o mi pésame y ya, en español. Y ella, claro, no se acordaba y usó la palabra auguri. Y en español, auguri es como un felicitaciones, un felicidades. Entonces, claro, fue shock. ay no. Pobrecita, claro, se dio cuenta la hija de esta señora que había muerto, que claro, no, no lo hizo a propósito, pero por decir, ¿no? Y de ahí en adelante esas palabras no se te olvidan nunca, ¿no? Porque lastimosamente, a veces hay que equivocarse para después recordarte un poquito más el idioma o el vocabulario. Sí. Ah, ok, sí, un amigo, les voy a contar una anécdota que le pasó muy, muy graciosa. Él está viviendo en Canadá, aquí también, es mexicano y recibe estudiantes internacionales en la universidad que trabaja. Entonces los entrevista y tiene entrevistas semanales con ellos y pues les pregunta, ¿no? Los estudiantes regularmente están nerviosos porque pues su vida estudiantil depende de eso, ¿no? Si te va mal en la entrevista, pierdes la oportunidad de irte a otro país y aprender ya sea inglés o tu maestría o tu universidad o lo que quieras. Entonces, él estaba entrevistando a un estudiante y ella estaba súper nerviosa. Y estaba así como pues sudando y todo. Y ya al final, casi al final de la entrevista, ella pues, se desmayó y mi amigo, él dice que pues entró no sabe qué hacer, era la primera vez que le pasaba, ¿no? Ella de nervios se desmaya Ay, no. y mi amigo manda un correo en inglés para sus colegas y les dice, she passed away, pero passed away en inglés significa morirse, No manches. en vez de pass out, que significa desmayarse. Entonces los colegas de este muchacho estaban súper, súper sacados de onda, como decimos, de que qué pasó, cómo es posible. Y pues ya al final fue uno de esos errores que tú comentas de que es una partícula de un phrasal verb en inglés
que ya nunca se te va a olvidar si lo utilizaste mal una vez. Sí, no, es verdad, es verdad. Ay, no. Los nervios nos traicionan. O Sí. luego a veces nuestro cerebro, ¿no? Como que se cansa y ya no, dice, ay, no, no puedo pensar en italiano, en el idioma que estés estudiando. Si hoy mi cerebro no está en modo italiano o en español o no sé. Sí, o quizás lo visualizas, lo identificas en tu memoria visiva, pero cuando tiene que salir de tu boca, lo dices totalmente diferente. No, no, sí, es terrible. Sí. Jenny, y tú, bueno, esta entrevista es un poco particular porque regularmente invitamos a personas que enseñan español a estudiantes de otros idiomas. En tu caso, tú enseñas italiano a hispanohablantes o personas que su lengua materna es el español. Primero, ¿estudias algún otro idioma aparte del italiano? He vuelto a retomar con el inglés. Lo estoy desempolvando un poquito porque se había quedado allí con lo que había aprendido en la escuela o en la prepa, como ustedes dicen, en el colegio. Sí. Em, entonces, sí, digamos que ahora, claro, con esto de la pandemia, entre comillas, tenemos un poquito más de tiempo para hacerlo, entonces es muy útil saber el inglés. Ujú. Por ahora eso. Mm. Sí, súper bien. Y, y oye, desde tu perspectiva con estudiantes de italiano, ¿tienes algún consejo para las personas que ya están en un nivel intermedio o avanzado y que quieren seguir como estudiando? Seguido recibimos preguntas y pues la mayoría de escuchas, no sabía si decirle radio escuchas o podcast escucha, ah, nos preguntan cómo pueden seguir como manteniendo la práctica y si tenemos algún consejo. Y me gustaría escuchar de ti que pues tú vienes como pues, de otro idioma, ¿no? Que puede ser a lo mejor un poquito similar. Ujú. Sí, lo que también nosotros cuando damos lecciones de italiano a los hispanohablantes, los primeros consejos y que también más que todo son consejos que los apliqué yo cuando en su tiempo lo aprendí. Entonces, trato siempre de decirles que se quiten toda vergüenza de hablarlo. Claro, em, es fácil cuando vives en el mismo lugar y lo puedes practicar. Pero cuando no sucede, que no tienes la oportunidad quizás de estar en el lugar que estás aprendiendo el idioma, Sí, eh, hay varios, bueno, hay varios sitios, hay varios lugares donde tú puedes practicarlo, ¿no? Entonces, eso. Otra es que cuando damos lecciones también de italiano, yo pongo en claro que hacemos un full immersion, o sea, un lleno, ahora me venía italiano. inversión total, ¿no? Inmersión total, exacto, ¿no? De lleno nos metemos en el idioma en lo más posible, en lo mejor posible, porque de esa manera yo les digo, les tienen que entrar por todos los poros, por todos lados el idioma. Em, claro, hablamos despacio, lo mejor posible, y, y ellos también a su vez tienen que intentar de practicarlo. Entonces muchas veces dicen, ay, pero no sé decirlo, no sé hablarlo, no sé cómo se escribe. No importa, tú dímelo mezclado, italiano, español, como te venga. Y abrimos, ¿no? La pantalla y yo te voy escribiendo lo que no puedes decir en el idioma, en este caso en italiano, y después tú lo vas repitiendo, lo vas pronunciando. Yo soy muy insistente en la pronuncia. No sé si es un defecto o algo positivo en mí, pero hay que practicarlo varias veces. Claro, no hay que tener la pronunciación perfecta, porque no todos quizás lo podrán lograr o tienen la predisposición de hacerlo, Ujú. pero eh, influye bastante también el saberlo pronunciar, porque el italiano es increíble teniendo las dobles consonantes. Si tú quitas una consonante, tiene un significado. Si tiene doble consonante, tiene otro significado. Entonces, la fonética y la pronunciación, en eso tratamos también mucho de que practiquen, de que se quiten toda vergüenza. Y ellos por su cuenta, cuando están solos en casa,
de los clásicos consejos, digamos así, ¿no? Escuchar música en el idioma que se está aprendiendo, las películas en el idioma, si es posible, sin subtítulos. Pero claro, si se está en los inicios, en los inicios es muy difícil. Entonces, con los subtítulos. Y también algo que les ha ayudado es cuando yo digo en tu entorno, en tu hogar, comenzar a pensar en el idioma o de a poquito, en el sentido que, por ejemplo, todos los objetos que te encuentras a tu alrededor. Por ejemplo, ahora yo tengo un vaso, tengo mi teléfono, tengo el ratón, tengo una lamparita. O sea, ¿cómo se dice en el idioma que estoy aprendiendo? En este caso en italiano. Y de allí, poquito a poco, tratar de hacerte un mini diálogo, aunque solo. Digo, no importa que parezcas loquito hablando, tanto tú estás solo en casa, quizás en ese momento, pero te ayuda porque te escuchas tú mismo hablando en el idioma y como que el cerebro lo absorbe. Y he visto que ha tenido, con algunos ha tenido buen resultado. Sí. Qué buenos tips, muchas gracias. Sí, buenísimo. De hecho, funciona mucho, ¿no? Eso de grabarte para escucharte y también igual, no sé, prepara un pequeño texto, luego leerlo o tratar tú de decirlo improvisando un poco. Como dices, tratar de pensar o de no pensar en tu idioma nativo, Sí. sino nombrar, ¿no? Las cosas y poco a poco como que tu cerebro se va acostumbrando. Y hay una técnica que me gustó mucho de un live que vi tuyo, donde nos contaste cómo hiciste para que tu pronunciación fuera tan buena en italiano, que eso también lo pueden aprender al revés, ¿no? Para los que estudian español, que hablabas contigo misma como haciendo un discurso para ti, ¿cómo funciona? ¿Nos puedes contar, por favor? Em, por ejemplo, ¿no? El leer también bastante en el idioma. eh, Quizás al inicio, leer quizás un libro que ya tú has leído en tu idioma nativo. Entonces ya eso podría ayudar porque ya sabes de lo que se va a hablar para comenzar. Si no, quizás leer un libro que aunque si no lo has leído en tu idioma nativo, pero sí en el idioma que estás aprendiendo, también lo leas en voz alta. Leyendo en voz alta, aunque si quizás al inicio no entiendas o entiendas una que otra palabra y ya quizás entiendes poco a poco el contexto, ¿no? O más o menos de lo que se está hablando, pero leer en voz alta. Yo a veces lo así, me grababa mi propia voz también, puede parecer algo loco, algo absurdo, y después escucharme, poquito a poco eso también ayuda. Debo decir también que en la escuela que aquí estudié en Italia, que tuve que hacer toda la prepa de ley porque era menor de edad, entonces aproveché a estudiar aquí. Fueron muy estrictos en cierto sentido con la pronunciación. Al inicio no me gustó para nada porque me sentía, no sé, me sentía un poco, como por decir, ay, pero son molestosos, o sea, bastan que me entiendan, decía, ¿no? Porque tengo que poner el italiano si yo no soy italiana, ¿no? O sea, imagínate, eh, pero, mm, pero lo comencé a hacer, ¿no? Lo pensé después mejor, yo dije, bueno, ¿cómo se dice? Algo obtendré de bueno. Y de hecho, yo pienso que después de 18 años, eh, parte del idioma después poco a poco me fue gustando. Me gustan los idiomas en general. Pero me di cuenta que cuando le ponía el acento el italiano, en este caso de la ciudad o del italiano en sí, me comprendían mejor. Comenzaban a decirme, tú naciste aquí en Italia. Yo digo, no, yo no, soy de Ecuador, etcétera. Ay, pero parece. Entonces dije, wow, mira, toda esta insistencia de mis profesores te da como una pequeña satisfacción, no tanto para enaltecerte o pensar que eres la mejor, no, pero son pequeñas satisfacciones que cuando te pones de lleno a estudiar un idioma, después dices, wow, o sea, lo logré yo, ¿no? Siguiendo o escuchando ciertos consejos.
Ujú. Pues yo diría una gran satisfacción, ¿no? Cuando te dicen que pareces de ahí, Sí, saltando en tu mente, saltando de emoción y tú por fuera muy tranquila. Gracias, ¿no? Pero sí, imagino. Pero la verdad es que depende también mucho para qué lo vas a utilizar, ¿no? Porque, bueno, si es para un trabajo, pues tienes que decir, ¿no? Impecable. Tal vez si vas a hacer un viaje corto o comunicarte, pues puedes empezar más tranquilo y ya vas mejorando con la práctica, o vas poniendo atención a los detalles, pero también depende mucho para que lo quieras. Pero sí, lo sí, ideal pues es hablarlo lo mejor posible para que te entiendan bien, ¿no? Como dices, la pronunciación de las dobles consonantes importa muchísimo. Yo hasta apenas hace unos meses que empecé a notar otros sonidos porque me metí a estudiar algo de inglés y así, ¿no? Sonidos de la S con voz o sonidos de las vocales abiertas y cerradas y agudas, que yo eso no lo identificaba y apenas ahorita que estaba así oyendo más y yo, ay, sí es cierto. Y te vas dando cuenta que, de hecho, creo que en todos los idiomas hay, pero nunca ponía atención, tal vez hasta en español, pero pues no estás consciente, ¿no? Y ya que Así ves es. en un lado, empiezas a ver en todos lados así de, ay, ahí también lo usan y ahí también, entonces ya intentas como afinar Sí, ¿verdad? pronunciación. Ujú. sí, me gusta mucho lo que comentan sobre la pronunciación. Eh, y pues sí, si nos estás escuchando y crees que no tiene utilidad, creo que deberías buscar igual los fonemas que están ya sea en español o en italiano del idioma que estás aprendiendo. Porque yo también en mi experiencia tuve una clase sabatina de pronunciación y nos enseñaron todos esos simbolitos y a repetir, ¿no? Y bueno, viniendo de lo que dicen ustedes, de que hay que corregir uno como profesor a los estudiantes, siempre que escuchas que dicen algo mal, como parar la conversación y decirle y repetirle la palabra como se debe pronunciar, ¿no? Es difícil a veces y también me imagino que para el estudiante, ¿no? Que hay algunos que sienten un poco de resistencia con el maestro de que me está corrigiendo mucho, pero en realidad es más porque queremos ayudarte, ¿no? Sí, 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 es verdad, es verdad. Sí, tienes toda la razón. Y también, bueno, quería preguntarte, Jenny, yo siento que hay muchos también dichos y refranes y cosas allá en Italia que se Ajá. parecen a aquí, ¿no? Los de español. Y no sé si tienes algún favorito o algún refrán que usen mucho, algo que te acuerdes. Oh. Debo admitir que en mi hogar, en mi familia, o sea, mis padres y mis hermanas, em, mi madre era todo un refrán. Mi madre es la, la reina de los refranes en español. Entonces yo crecí mucho con eso. Claro, quizás adaptados en ecuatoriano, ¿no? Porque, pero al final el español, o sea, hay siempre esa línea muy sutil que nos comprendemos, ¿no? Nos entendemos, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos un pequeño espacio siempre en nuestro canal en Instagram, donde también tratamos de hacerlo con el italiano. Y hay varios refranes, dichos en italiano que se parecen. Por ejemplo, em, ahora estaba pensando, hay uno que es en italiano que dice el lupo perde el pelo, ma non il vizio. Y en su español vendría a ser algo como, por ejemplo, ahora no sé si existe propio el lobo como refrán, pero alguien que tiene, no pierde sus mañas, no puede cambiar sus tácticas, su manera de entramparte, de hacer algo fraudulento, pero no las mismas, quedan las mismas mañas. Yo creo que hay algo parecido en español, pero ahora en este momento no me viene, no recuerdo. Por ejemplo, también me viene algo que hay expresiones idiomáticas en italiano que, que quizás en español no existen, pero ya cuando comprendes su significado com- lo, lo, mm, lo entiendes mejor, por así decir. ¿Y cuáles son estas expresiones idiomáticas que cuando yo la primera vez me lo dijeron,
yo me quedé así fría, porque no, en español yo creo que algo parecido habrá, pero no lo encuentro todavía su parecido. Por ejemplo, dice, fare, aspetta, fare i conti senza l'oste. Fare i conti senza l'oste. O sea, les explico. ¿Qué significa? Y cuando me dijeron, ay, Jenny, era una amiga, me dice, pero teníamos un acuerdo, solo que yo tomé cierta decisión también en el lugar de ella, en vez de habérselo consultado primero antes. Entonces me dice, Jenny, però hai fatto i conti senza l'oste. Yo me quedé, eso fue hace unos años atrás, y yo dije, bueno, yo sé el italiano, pero ¿qué es eso? ¿Qué significa? Me lo fui a buscar, me lo fui a averiguar y prácticamente es eso, ¿no? Hacer planes, programas sin tomar ¿cómo se dice? ¿Opinión? Su opinión, preguntarle antes si está de acuerdo, si quizás o se hace de esa manera o de otra, ¿no? Fare i conti, traducido literalmente viene tremendo porque dice hacer cuentas sin el hoste, que el hoste en ese tiempo es como que fuera un pequeño local de comida. Mm, La hostería, el hoste era la persona que servía. Entonces llegaban muchas personas a comer y quizás porque era en cierto sentido barato la comida y no miraban los precios. Entonces comían y ya cuando era el momento de pagar, eh, se quedaban así sorprendidos y decían, pero ¿cómo? Esto está muy alto. Y dice, hai fatto i conti senza l'oste. O sea, hiciste cuenta sin haberme preguntado antes cuánto costaba cierto plato, cierta comida, ¿no? Entonces, esto es una expresión idiomática italiana que creo que ahora ustedes ayúdenme, no sé si existe en español, algo parecido, algo... No que me eh, acuerde, pero eso sí que hay que tener cuidado con las expresiones idiomáticas, ¿no? En todos los idiomas hay. sí, Y pasa seguido que el significado que tú piensas que tiene literal no es para nada lo que realmente significa. no, y creo que sí. sí hay una en español, algo así, pero no me acuerdo. Solo me acordé de una que luego decía mi mamá, que también mis tías, mi abuelita, mi mamá, todos siempre eran puros refranes, por eso Eh, los pongo todos ahí en la cuenta, pero el donde gobierna capitán, no, donde manda capitán no gobierna marinero. sí. Como, no sé, me sonó, pero creo que es diferente, pero me acordé ahorita que no es lo mismo, pero bueno, también es un Ujú, refrán. Hay uno que me gusta mucho que me recuerda el del plato a la boca se cae la sopa. ujú. O sea, de que una cosa es hablar y otra decir y hacerlo, bueno, decir y otra hacerlo, lo que vayas a, lo que prometiste, pero en italiano sería tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Entonces es como parecido, pero me gusta mucho ese Sí, ajá, en español sí, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, ajá, algo así, ¿verdad? sí, 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 en ese se parece español. más. Sí, sí, sí. Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. ¿Qué quiere decir? Que entre lo que dices y hasta entre lo Y que lo que dices y lo que haces hay un espacio grandísimo, ¿no? ujú. Eso, Como aquí no así. está c'è di mezzo il mare, en medio está el mar, que es enorme, ¿no? Pero, Mm, Se ujú, parece. sí, Y qué interesante. también, oh, no, hay uno nada más rápido que es que dicen invoca al lupo cuando desean suerte, ¿no? Mm, Pero aquí me recuerda, aunque tampoco se parece literal, pero cuando en una obra de teatro a los actores que les dicen rómpete una pierna, que en realidad es algo negativo, ujú. pero eso les dicen para que les vaya bien. Y así me suena Sí, porque invoca al lupo, me imagino como que te dicen que te come el lobo o algo así, pero en realidad no. ¿Nos puedes explicar por favor? sí, hay varias teorías sobre este invocalupo. De la que yo recuerdo más y creo que es la que más pueda tener sentido y sea hasta tierna, es que, ¿por qué invoca lupo? Porque prácticamente la mamá loba, el lupo, eh,
en su boca, cuando hay peligro, cuando tiene que moverse, ella agarra a sus cachorros en la boca. Y en la boca del lobo está súper que seguro sus cachorritos en este caso, ¿no? Entonces el invoca lupo es como por decir, ten la seguridad de que te va a ir bien, de que va a ir todo perfecto, de que va a ir todo perfecto. Para responder a este invoca lupo, que eso también muchos dicen gracias, ¿no? Pero en teoría dicen que no está bien. Tienes que decir o crepilupo, o sea, que muera, o que viva el lupo, últimamente también se dice. Porque dicen, no, es muy feo que el pobrecito el lobo te está protegiendo, entre comillas, y le dices que se muera, ¿no? O que viva porque quieres que pues se mantenga viva este augurio, ¿no? Este modo de felicitar o dar buenas vibras, por así decir. Entonces, pero ambas son, yo ya por costumbre, crepilupo en el sentido de que da su vida, ¿no? En este caso, haciendo siempre esta imagen, ¿no? De la mamá loba que defiende sus cachorros para que te vaya bien. Y yo me lo imaginaba al revés. Me imaginaba así como boca lupo, como que estás en peligro, ¿no? Por que te va a atacar el lobo. Entonces, cuando respondían creepy lupo, yo pensé, pues que se muera, pues sí que se muera para que te vaya bien, o sea, que te salves. Yo así lo entendía, pero bueno, ¿quién? Sí, yo lo he entendido así, pero pero te digo, hay muchos significados, tiene varias otras historias, ¿eh? Y es probable que es la que tú también digas que tenga que ver. Sí, sí, hay varias historias sobre este creepy loop, invoca loop. Boca lupo. Perfecto. Sí, pues mira, si quieres aprender más como expresiones idiomáticas también, está padre, ¿no? Investigar de dónde vienen y cuáles son sus orígenes. Sí, todos tienen un porqué. Sí. Sí, pues ahí lo tienen. Si les interesa aprender italiano también, ¿por qué no nos dices cómo puede encontrarte la gente, Jenny? Si quieren visitar, por ejemplo, tu página web o tu cuenta, ¿dónde te podemos encontrar? Nos encuentran en Instagram y Facebook por el momento. Ahora tenemos solo estas dos cuentas. Como Ita, en español lo digo, ¿eh? Itagnol, o sea, la G y la N en italiano tiene un sonido que es la ñ, nuestra ñ en español, ¿no? Entonces sería Itagnol o Itagnol online, todo unido. ¿Por qué? Porque Ita de italiano y ñol, digamos, fue una fusión con el ñol de español, porque nuestro contenido sí, ¿verdad? Que enseñamos italiano, pero la mayor parte lo explicamos en español, porque así es mejor de comprender para el público que tenemos. Sí, súper bien. Ahí te dejamos la información de Jenny para que la visites y si te interesa aprender italiano también. Y ya sabes un poco de español, porque de seguro ya conoces el idioma español un poco porque pues, puedes escucharnos, ¿no? Pero si te interesa, puedes ir a sus sitios de redes sociales para que la conozcas. Así es, síganla, síganla. También tiene muchos refranes, muchas cosas interesantes, vocabulario, todo, quizzes. Sí, los esperamos entonces. Sí. Y pues, ¿tienen algún comentario antes de cerrar? Que sigan a Magali y a Javier, que son de verdad unos chicos, son jóvenes, son emprendedores, tienen muy buenas ideas, de verdad. Y no lo digo porque me hayan invitado a Magali, de hecho hace un poco de tiempo que ya la conozco y de vez en cuando hemos conversado, etcétera. Y es algo bueno visto los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Que hemos tratado pues de salir adelante de una manera u otra, y en este caso con el mundo digital, ¿no? No tratar de... Y nada, los felicito mucho de verdad, que sigan así, sigan creciendo, sigan teniendo todo el éxito que ya están teniendo, pero que les siga yendo de verdad bien. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias. Pues muchas gracias por aceptar la invitación, Jenny. Fue un placer tenerte.
aquí en Natural Spanish Podcast y les diste a nuestros escuchas muchísimos consejos que valen oro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Chao.